¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo un video con varias mini recetas porque, como ya vieron en el título, hoy les voy a compartir 7 ideas o 7 mini recetas, por así decirlo, de desayunos saludables a base de avena. A mí me encantan todas estas ideas y todas estas opciones, así tienen como que una opción para cada día y no se aburren, le van a ir como que dando su toque y sin duda, como les digo, a mí me encantan todas. De verdad espero que a ustedes también les guste muchísimo y no me voy a alargar más y vamos a lo que vinimos, vamos a comenzar. Comenzamos con la receta número 1 y aquí vamos a hacer unos wraps salados. Para ello, en un recipiente vamos a poner 50 gramos de harina de avena, también vamos a poner un huevo, una cucharadita de cebolla en polvo, sal al gusto y por último unas 10 cucharadas de agua aproximadamente. Luego esto lo vamos a mezclar todo muy bien. Aquí, como ven, le pongo un poquito más de agua. El punto es que tenga esta consistencia más o menos así, aguadita. Y ahora en una sartén vamos a poner, bueno, un poquito de aceite a fuego medio, vamos a echar la mezcla y aquí lo que vamos a hacer es nuestra propia tortilla, y hablo de una unidad porque con estas cantidades solo nos va a salir o nos va a dar para una. Si quieren más, obviamente van duplicando o triplicando la cantidad. Aquí, como ven, así es como queda ya nuestra tortilla de avena y ahora vamos a rellenar esto con obviamente lo que ustedes quieran, jamón, queso. Bueno, en mi caso, como ven, le pongo un poquito de guacamole por uno de los lados. Aquí le voy a poner en otro lado salmón ahumado. Como ven, hice el corte en uno de los lados de la tortilla porque aquí vamos a hacer la clásica forma esta del rollito este tan popular que estuvo muy de moda una época en TikTok, que bueno, a mí me encanta independientemente de que esté o no esté de moda. Y como ven aquí, bueno, sigo rellenándolo todo y ahora ya solo queda enrollar nuestro rollo, nuestro wrap. Como ven, así es como se ve. Pudiéramos dejarlo así tal cual y comerlo directamente, pero yo le voy a dar un corte para que ustedes vean cómo se ve por dentro y listo. Aquí pueden ver el resultado. Me encanta desayunar esto, es una opción, como ven, muy fácil, muy sencilla y muy saludable y pueden rellenarlo con cualquier otro ingrediente. Obviamente va totalmente en gustos. Vamos ahora con la receta número 2. Aquí vamos a hacer un bizcocho al microondas. Para ello, en una taza vamos a añadir 50 gramos de harina de avena o avena molida, también una cucharadita pequeña de levadura en polvo. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes secos y ahora vamos con los demás ingredientes. Aquí, como ven, le pongo un huevo, una cucharadita pequeña de crema de cacahuetes, 20 mililitros de leche y edulcorante al gusto. Ahora esto lo vamos a mezclar todo muy bien hasta conseguir una consistencia bien homogénea. Aquí, bueno, tómense su tiempo, vayan mezclándolo todo muy bien y como ven, esta es la apariencia o la consistencia que debe tener. Ahora lo llevamos al microondas a máxima potencia por 3 minutos y aquí pueden ver el resultado. Así es como queda nuestro bizcocho, bien esponjoso. Y ahora por la parte de arriba yo le voy a poner unos toppings. Como ven, le voy a poner un poquito más de crema de cacahuete, coco rallado, que me encanta el toque que le da, también un poco de frambuesas, frutos ahí rojos, arándanos, bueno, ya lo que ustedes quieran y listo. Este sería el resultado de nuestro bizcocho hecho a la taza y en 3 minutos. Una opción también muy fácil, rápida y saludable para nuestros desayunos. Vamos ahora con la receta número 3 y aquí vamos a hacer una avena cocida. Para ello, en un recipiente, en una olla, vamos a poner una taza de agua y a esta agua le vamos a dar un toque de sabor con esencia de vainilla y canela al gusto. Luego esto lo vamos a mezclar todo muy bien y aquí vamos a añadir media taza de avena en hojuelas aproximadamente y vamos a ir cocinando nuestra avena, como ven, a fuego medio. Cuando ya el agua se haya evaporado, vamos a añadir una taza de leche y de nuevo esto lo vamos a ir mezclando todo muy bien a fuego medio, que poco a poco y lentamente se vaya cocinando. Después yo le voy a poner un poco de stevia, esto es al gusto, le pueden poner azúcar o cualquier otro tipo de edulcorante. Cuando ya haya hervido y ya tenga esta consistencia bien espesa, significa que nuestra avena ya está lista. Como pueden ver, aquí lo estoy sirviendo en un recipiente y luego como toppings por encima le voy a poner chispitas de chocolate y un poquitito de crema de cacahuete y listo. Este es el resultado, me encanta, es una de mis opciones favoritas para los desayunos. Hay una textura deliciosa
deliciosa entre avena, chocolate, crema de cacahuete. Uf, una delicia. Vamos ahora con la receta número 4. Aquí vamos a preparar avena fría, avena fresquita. Para ello, en un vaso vamos a poner 70 gramos de avena en hojuelas aproximadamente. Luego esto es opcional, pero a mí me gusta ponerle una cucharadita de chía. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes y aquí le vamos a poner leche, unos 200 mililitros aproximadamente. El punto es que toda la avena y la chía queden bien cubiertas con la leche. Luego aquí le voy a poner un poco de edulcorante. Seguimos mezclando y ahora esto lo vamos a llevar a la nevera durante toda la noche para que así, bueno, las hojuelas de avena se vayan hidratando. En la mañana siguiente ya simplemente le vamos a poner los toppings que queramos. En mi caso yo le puse almendras, como ven, frambuesas, arándanos, un poquito de coco rallado por encima y listo. Esta es una opción muy rápida y sencilla, como ven, la medio preparamos en la noche y en la mañana ya casi la tenemos lista. Simplemente le ponemos el toppings o los toppings que queramos por encima y este es el resultado. Me encanta esta opción. Vamos ahora con la receta número 5 y aquí vamos a preparar un delicioso pan de avena. Para ello vamos a utilizar claras de 2 huevos, como ven aquí. Voy a separar obviamente las yemas de las claras y vamos a utilizar, como les digo, 2 unidades. Después aquí con una batidora eléctrica o incluso también lo pueden hacer manual, vamos a montar muy bien estas claras. Aquí, bueno, tómense su tiempo, el punto es que esto se vaya montando hasta dejarlo a punto de nieve, hasta que cuando volteemos el envase, como ven, las claras ya estén totalmente tiesas y firme. Ahora vamos a añadirle la avena. Aquí le voy a poner 60 gramos de avena molida, también un poquito de sal al gusto. Y ahora llega la parte entretenida y lo que vamos a hacer es, con movimientos envolventes, vamos a ir mezclando las claras que acabamos de montar con la avena que le acabamos de añadir. Y digo con movimientos envolventes porque no queremos que se baje demasiado, digamos, las claras que acabamos de montar. Aquí después, como toque de sabor extra, yo le voy a poner un poco de semillas de anís y sésamo. Y de nuevo sigo mezclando. Ahora esta mezcla lo voy a llevar en un recipiente apto para microondas. Lo voy a esparcir todo muy bien hasta que tenga obviamente una consistencia uniforme y lo vamos a llevar al microondas durante 3 minutos a máxima potencia. Y como ven, aquí está el resultado de nuestro pan de avena. Obviamente aquí va en gustos, el relleno me refiero. Aquí, como ven, yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de queso en crema tipo Filadelfia, lechuga, tomate, jamón, queso, pero como les digo, ustedes lo pueden rellenar de lo que quieran. Y este sería el resultado de nuestro sándwich de pan de avena totalmente casero. Una idea también muy nutritiva y muy saludable para nuestros desayunos. Vamos ahora con la receta número 6 y aquí vamos a hacer unos gofres de chocolate. Para ello, en un recipiente vamos a poner 50 gramos de harina de avena o avena molida y luego cacao puro desgrasado. Y esto va en gustos, yo le puse mucho porque me gusta que tenga mucho chocolate. Luego también un huevo y como materia grasa una cucharada de aceite de coco, también edulcorante al gusto. Ahora esto lo vamos a mezclar todo muy bien hasta que vaya tomando una consistencia pareja. Como ven, aquí le añado 60 mililitros de leche, pero bueno, ustedes le van echando ahí un poquito de ojo, más o menos que vaya teniendo esta consistencia que ven en pantalla. Ahora, si tienen gofrera, bien. En mi caso, como no tengo estos moldes para hacer gofres, así que lo que yo voy a hacer es poner la mezcla en estos moldes, como ven aquí, esparcirlos muy bien y los voy a llevar al horno. Pero como les digo, si ustedes tienen gofrera, mejor, porque ahí ya directamente lo echan y ya lo tienen listo, pero en mi caso no, yo lo voy a hacer al horno o en la air fryer. En mi caso, en la air fryer durante 10 minutos a 180 grados de temperatura. Y como pueden ver, aquí está el resultado, así es como quedan. Me encanta muchísimo cómo queda. Y aquí, para darle un toque ácido y contrarrestar un poco la dulzura del chocolate en los gofres, le pongo kiwi y también un poco de sirope de chocolate 0%. Y este sería el resultado. Es una opción muy saludable también, deliciosa, rica en nutrientes y muy fácil de hacer, como ya lo vieron. Y vamos ahora con la séptima receta y aquí vamos a hacer unas tortitas de avena. Para ello vamos a utilizar 70 gramos de avena molida, un plátano, yogur de fresa o del sabor que quieran 150 mililitros, un huevo, levadura en polvo una cucharadita, edulcorante o azúcar al gusto. Comenzamos con la preparación. Como ven, en una procesadora voy a poner el plátano, que como ven el mío está bastante maduro, me gusta así como que le da ese sabor más intenso del plátano cuando está bien maduro, así que aprovechenlos ahí cuando ya estén como negritos. Como ven, añado los demás ingredientes, la harina,
mantequilla, el yogur, la levadura, aquí le estoy poniendo el huevo, por cierto, también aquí le estoy poniendo el edulcorante. Como les dije antes, también le pueden poner azúcar. Después esto lo vamos a mezclar todo muy bien. Como ven, yo lo estoy haciendo con una procesadora, lo pueden hacer con una batidora, con una licuadora, incluso a mano. Ahora en una sartén vamos a poner un poquito de aceite. Yo después esparzo un poquito más el aceite con un papel para que todo quede más uniforme. Después, como ven, añado la masa. Obviamente pueden hacer varias tortitas si la sartén es grande. Aquí lo hice de uno en uno porque quería que vean el paso a paso. Cuando ya empiezan a salirle así como burbujitas, huequecitos, es momento de darle la vuelta a la tortita y así ya lo dejamos ahí por un rato más. Por cierto, la temperatura la tengo a fuego medio alto, que no esté demasiado caliente pero no muy tibia tampoco. A fuego medio está más que bien. Y aquí estarían terminadas nuestras tortitas. Ahora esto yo lo voy a acompañar con unas moras y también le voy a rebañar por encima con miel o sirope de agave. Esto sin duda le da un toque jugoso, cremoso y brillante a estas tortitas, además de un sabor delicioso. Y listo, este sería el resultado final de nuestras tortitas de avena. Sin duda me encanta esta opción, una idea muy fácil y deliciosa. Y listo, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like, un me gusta bien grande para yo saber que les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!